Bien, y en ese evangelio según San Marcos vamos a ir al capítulo 4 y me permito leer los versos 1 al 9, un pasaje muy conocido. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Les invito a que me acompañen en esta oración donde pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, muchas gracias. Este es un momento, Señor, aunque has estado inquietando nuestro corazón de muchas maneras en esta mañana. Y este es el momento donde callamos de manera absoluta para escuchar los consejos tuyos, las palabras tuyas, lo que hay en tu corazón para con cada uno de nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Y aquí estoy, Señor, soy el primero que doblego mi cerviz, mi voluntad ante ti, para decirte que se haga tu voluntad, que se hable conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces nos preparamos para oír lo que queremos? No, no es lo que queremos, es lo que tú quieres hablar, lo que necesitamos oír. Así que gracias por tomar el control de absolutamente todo en este lugar, de cada hermano, cada hermana, cada persona. Señor, quita toda distracción en el nombre del Señor Jesucristo, y que se abran los oídos, que se abran los ojos, que se abra nuestro entendimiento, que se abra nuestro corazón para recibir este caudal de bendición que viene de parte tuya, Señor, de tu trono de gracia para con cada uno de nosotros. Y proclamo que estoy ligado a ti en mi espíritu, en todo mi ser, para ser instrumento en tus manos, y que hoy como iglesia salgamos de este lugar bendecidos, gozosos, contentos, porque entendemos tu voluntad. Esa que tú, Señor, a través del apóstol Pablo decías que fuéramos entendidos en cuál es tu voluntad. Que salgamos, Señor, con esas certezas para ponerlas en práctica. Así que muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mirando tal vez el encabezamiento de este texto, yo quisiera hoy hacerle una pregunta. La puede tal vez responder de manera personal ahora, o si no, la puede responder en este tiempo, en esta semana que tenga, si quiere aún profundizar sobre ello. Pero tal vez a veces cuando miramos hacia las enseñanzas de Jesús decimos: son muy bonitas. ¿Y cuántos creen que las enseñanzas de Jesús son muy bonitas? Son buenas. Y empezamos a darle todos los calificativos, y son excelentes. Y le ponemos los superlativos y decimos sí, porque de verdad son así. El maestro sin igual, no hay otro como él para enseñarnos. Y todas las enseñanzas de él son dignas de que nuestros oídos se abran
que estemos atentos. Sería una irreverencia, ¿cierto?, que el Señor trajera sus enseñanzas y nosotros no le prestáramos atención. Mostraría un nivel de qué, de irrespeto, de irreverencia, pero también de ignorancia, de saber que estamos despreciando cosas hermosas y maravillosas. Siempre digo, si Dios permitiera, ¿no?, si eso es un supuesto, que Dios permitiera que en el tiempo, así como lo hizo con Elías, de hacerlo regresar, con Moisés, nos permitiera que viniera un momento Timoteo y nos predicara, o Pablo, yo creo que muchos dirían, wow, tremendo, no me perdería ese momento. Pero hoy mismo Dios, a través de su palabra, nos está hablando en esas enseñanzas de Jesús, ¿sabe? Y entonces encontramos que es importante y valioso. Y entonces, en esa importancia que miramos la escritura, las enseñanzas de Jesús, que son muchas, ¿cuál de las enseñanzas de Jesús es la más relevante para su vida? ¿Cuál? ¿Cuál es la enseñanza más relevante, más importante para su vida? Al que usted empieza y analiza, ¿cuál enseñanza de Jesús? Y no me conteste ahora, ni se vaya a distraer tal vez diciendo, me quedó, no, llévela en su mente. ¿Sabe? Yo me tomé un tiempo para contestarme a mí mismo esa pregunta. ¿Cuál es esa enseñanza más relevante para mi vida? De todas las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe? Y empieza uno a navegar y a ver cuál, a traer a la memoria cuál. ¿Sabe? Y al principio empieza uno y cuáles son, ¿cierto? Pero poco a poco vamos uno encontrando. Y sí, hay unas que son estupendas, maravillosas. Pero hay otras que yo no las cambio, digo, esta para mí, esta es la enseñanza más grande, más relevante para mi vida. Que si hubo una cosa que impactó mi vida fue esto, escuchar esto de Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo le invito a que hoy usted tenga eso en mente y ojalá esta semana haga ese trabajo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Sabe? Porque eso va a traer a su vida una revelación maravillosa y en su fe usted se va a sentir fortalecido. Tal vez nosotros de manera personal, esto ya es algo entrando ya en la introducción al texto que vemos hoy. Tengo una gran virtud, una gran ventaja, un gran privilegio de haber nacido en el campo, haber sido criado en el campo, de saber que nacíamos y la tardanza era que camináramos, que empezáramos a dar pasitos ya más firmes para ya estar detrás de los terneros, de las vacas, estar en los potreros, estar montando los caballos, estar detrás de mi papá sembrando maíz. Tal vez no llegaba todavía a primero de primaria porque cuando eso no había ni jardín A, ni jardín B, ni párvulos, ni nada. Pero era primero que se entraba en ese entonces. Pero antes de llegar a la escuela, ya detrás de mi papá decía 3 granitos de maíz, 1, 2, 3, y él hacía el hoyito y nosotros echábamos ahí. Aprendíamos todas estas cosas. Es un gran privilegio ver cómo brota en la tierra todas estas cosechas maravillosas que vimos. Son privilegios de ir y bajar una mazorca, llevarla y asarla, echarle un poquito de sal, mantequilla de vaca, morderla, es algo sin igual, ¿cierto? Tumbar un gajo de plátanos, ¿sí? Todo esto es sin igual. Bajar guamas, bajar naranjas, todo esto es sin igual, ¿sí? Y tal vez en todos estos momentos de mi niñez, cuando ya me confronto con la palabra y encuentro muchas cosas y digo, sí, esto es una realidad. Y en medio de todo mi papá tenía unas tierras de cultivo que para gloria del Señor y para honra de su nombre fue lo que me correspondió de herencia, esas tierras.
Y recuerdo de momentos donde mi papá llegó a sembrar arroz, maíz, yuca, todo eso, y le entregaba tierras a las personas alrededor para que cultivaran. Y siempre hay unas imágenes que me gustan mucho y cuando las recuerdo me enternezco y no sé, me da un poquito como de nostalgia, pero de la buena. Y era ir y cuidar los cultivos. Decía mi papá, teníamos que hacer turnos con mis hermanos para ir y cuidar, porque habían unos animalitos que se llamaban las cochas, así le decíamos en ese entonces, y ellos iban y si uno no cuidaba el cultivo, iban y arrancaban el maíz o la semilla que fuera, y no, se perdía, podía perder una cosecha, y entonces teníamos que hacernos en la parte alta. Y ahí aprendí como a David, cuando eso no conocía yo la historia de David, no conocía ese primero de Samuel ni segundo de Samuel, pero aprendí a manejar la onda, ¿sí? Y entonces pegábamos los gritos y cuando veíamos que iban a caer estos animalitos, tirábamos la piedra y pegamos el grito y salían volando. Y era la manera como cuidábamos de los cultivos para que no se perdieran, ¿sí? Y de esa manera tal vez en muchas ocasiones hubo que hacer esto. Tal vez ahorita hace poco, menos de un año, tuve que hacer eso en un potrero de ir y tirar la semilla, pero no pusimos espantapájaros, pero no pusimos a alguien que cuidara la semilla y parece que todos se la comieron los pájaros y no nos salió el pasto. Y tal vez con esta introducción quiero mostrarles esta historia que el Señor hoy nos trae a través de esta parábola. En un año de crecimiento, de consolidación de nuestra fe, vale la pena preguntarnos qué tanto hemos crecido nosotros, qué tanto hemos aprendido nosotros, qué tanto fruto hemos dado de la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y tal vez con estas respuestas, después de hacernos estas preguntas, si las cosas van bien, poder seguir esa curva de crecimiento y de dar fruto, y si no, pues como predicaba hace 8 días, hacer las diferentes reformas en nuestra vida. ¿Sí? La historia trata de un momento donde el Señor estaba enseñando, porque era un incansable maestro, el mejor de todos, el hijo del carpintero. Nadie daba mucho por él. De Nazaret, qué bueno va a salir, pero se encontraba siempre con multitudes, con personas, y tal vez después de enseñar muchas cosas, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, mucha gente. Y el Señor empleaba una estrategia bastante interesante cuando veía que la gente se agolpaba. Dice que él pedía permiso a alguien que estuviera alguna canoa o alguna embarcación, y dice que él se subía y retiraba un poco la barca, y dice, y desde allí él enseñaba. Y siempre pienso en esto y digo, qué tremenda voz la del Señor, qué tremenda voz para enseñar, ¿cierto? Poder sacar desde allí las palabras y que toda la gente, porque no era poca, era mucha gente, ¿sí? Mucha gente pudiera escuchar todas las enseñanzas, ¿sí? Y dice que así lo hacía, entraba en la barca, se sentaba en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas, muchas cosas. Hace unos días les prediqué acerca de que todo lo que se escribió en el libro es importante, pero que el Señor dice que hizo muchas cosas más, pero que no se escribieron en el libro, pero las que están escritas en el libro son suficientes para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, y dice, y que en quien creyendo nosotros tengamos vida en Él. ¿Sí? Y entonces él se sube a esta barca y empieza y enseña muchas cosas.
y les hablaba de su doctrina. Y viene un momento donde le dice oíd. Y esa palabra oíd tal vez retumba en muchos escenarios a través de la palabra, pero tiene un ingrediente muy interesante. Esa palabra oíd se escucha desde allá, desde Deuteronomio, donde se iba a levantar un profeta y dice, y a él oíd, y el que no escuche, dice, será desarraigado. Que no voy a hablar de esto, de oír, porque es una palabra que tal vez integra muchas cosas. El oír, el saber oír, el oír atento, el oír de verdad recibiendo, no como que estamos aquí, pero a la vez estoy diciendo, ¿y qué voy a hacer esta tarde? ¿Qué voy a almorzar? No, el oír, dice, oíd. Y era necesario ya, y volvió y se lo repitió aún a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, allí en el monte de la transfiguración, donde se escuchaba la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y entonces él les habla acerca de este verbo, el oír. Oíd como un imperativo, escúcheme bien, este oíd es un imperativo que demanda no solo comprensión, es un imperativo que no es solamente comprendan lo que estoy diciendo, no, sino es también la disposición a la obediencia, a esa enseñanza. Eso es lo que transmitía esa palabra oíd. Por eso tal vez al final vuelve y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga, porque esto es muy importante. Tal vez podemos escuchar muchas cosas importantes, pero esto es más importante que todo. ¿Sí? Entonces les dice, oíd, oíd. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Sí, porque tal vez yo lo comparo y hay diferentes maneras de sembrar, y en este momento se está refiriendo a la manera como se sembraba por algo que se llamamos nosotros boleo, ¿cierto? Hay momentos donde usted echa la pepita ahí, pero hay momentos donde usted hace así, ¿cierto? Y entonces ve el terreno y tira la semilla, pero parte de esa puede correr más allá o el viento la puede llevar y dice y cae, no en el terreno que uno quiere, sino se sale y cae en el camino. Tal vez esto es interesante entenderlo. Parte de esa semilla dice que aquí dice cayó, ¿en dónde? En el camino. Dice, ¿qué pasó con esa semilla? Dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso que mi papá me mandaba a hacer, o nos mandaba a hacer, porque a mis hermanos también. Hay que buscar la manera que la semilla no se pierda, que toda nazca, que toda dé fruto, que toda dé cosecha. Pero aquí vemos que esta parte de la semilla, de ese sembrador, pudo enviar a la tierra, al terreno, dice, cayó sobre el camino, pero vinieron las aves del cielo y la comieron. Y así está el Señor hablando por parábolas. Y la gente, wow, interesante ilustración. ¿Sí? Pero otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y ahí va hablando el Señor poco a poco esas enseñanzas. Yo me imagino, no sé qué tono utilizaría el Señor para hablar todas estas cosas, pero la gente, yo creo, unos cruzados de brazos, otros tal vez con las manos en la cintura, ¿cierto? Porque ya habían cambiado de posición. Sí, tal vez otros recostados, sentados, escuchando. Bueno, ya van dos clases de terreno donde cayó la semilla. Una cayó en el camino, otra cayó en pedregales. Dice, y en ambos casos la semilla se ha estado perdiendo. En la una porque las aves se la comieron, la otra porque salió el sol, y cuando se salió el sol se quemó y la raíz se secó y listo. Pero otra parte cayó sobre espinos.
Si eso es usted lavando la licuadora, cierto que a veces usted la mete y se alcanza a apoyar con una de las cuchillas, de las aspas. ¿Qué tal cuando usted quiere limpiar una planta en la que alrededor hay espinos? ¡Wow! Tremendo. Sí, nosotros teníamos una táctica cuando esos casos, cuando había una plantica que se llamaba uñegato. Uñegato. Cuando usted me decía, estaba más rayado y sangre por lado y lado. Otra que es cortadera también, y bueno. Pero se hace complicado cuando la semilla o estas clases de plantas crecen alrededor, pero allí cayó sobre espinos. Y también dice la enseñanza del Señor, dice que cuando esa parte cayó entre espinos, dice, los espinos crecieron y la ahogaron y tampoco dio fruto. Tremendo esto. Y empezamos a mirar y dice, ya vamos un 25% en el camino, un 25% en Pedregales, un 25% entre espinos, y se ha perdido. Pero hay otra parte que cayó en buena tierra. Dice, y dio fruto, y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y llegó y les dijo al Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Listo, pasó. Esta fue toda la enseñanza, hasta aquí, ya hasta aquí. Usted, porque yo les digo a veces, si ustedes tienen la Biblia, ustedes siguen leyendo. No, se acabó la enseñanza, hasta ahí fue la enseñanza. Lo que pasa es que los discípulos son más juiciosos. Cuando llegaron a la casa le dijeron, Señor, ¿qué fue lo que quiso decir usted con que lo que cayó allá en el camino, que lo que cayó en la semilla que cayó en los pedregales, que la semilla que cayó entre espinos y la buena tierra? Y entonces les dijo a vosotros, dice, cuando estuvo solos los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y entonces les muestra cuál es el sentido de esta palabra, ¿sí? Y ustedes la conocen muy bien, ¿sí? Dice que esas que cayó en el camino, dice específicamente que las aves comieron. Dice específicamente, dice la palabra. ¿Cómo vamos a entender esta parábola? ¿Cómo vamos a entender esta palabra? Dice el verso 16, estos son asimismo los que, el 15 dice, y estos son los que están junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás siempre ha sido ladrón, mentiroso. ¿Sabe? Pero nosotros lo más tremendo es que no nos hemos dado cuenta de lo que él hace. Esto pareciera, voy a decir cosas hoy, mis amados hermanos, y esto lo digo con el propósito de que estemos más alerta. Dice la Biblia que el diablo anda alrededor nuestro buscando a quién devorar, a quién robar, porque él es ladrón, roba. Sí. Y sabe, y nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Y nosotros debemos estar atentos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque si no, roban. Y no nos damos cuenta. Voy a decirles algo. Que de pronto usted se va a sentir aludido o aludida.
Pero no lo tome contra mí, solamente llévelo y analícelo y diga, sí, Señor, ayúdame a corregir esto. Yo sé que todos en algún momento fuimos presa del famoso cosquilleo. En el bus nos metieron la mano y usted ni se dio cuenta. Yo fui uno de esos. Me fui a comprar unas medias para jugar fútbol y dije, voy a coger tal bus y llego y me quedo, sí. Y llego yo allí, voy a pagar las medias y meto la mano. El bolsillo estaba bueno, no estaba roto, pero nada. Dijo al echar el otro bolsillo, nada. Yo dije, eureka. Y me acordé un apretón. Allí en el bus. Dije, ay, en ese momento me robaron. Pero yo no me di cuenta. Como dijo un amigo, yo sentí una mano, pero pensé que era la mía. No nos dimos cuenta. ¿Sabe? Y eso hace el diablo muchas veces. Nos mete la mano, tal vez a la memoria, tal vez nos mete la mano, escúcheme bien, a nuestro oído. No sé de qué formas, pero tal vez lo logra. Con esta pregunta le muestro, ¿qué predicamos hace 8 días? Muchos no saben, ya olvidaron. Satanás ya vino y le sacó la temática, le sacó el mensaje. ¿Sí me voy a entender? Ya no está. Dice, oiga, ¿de qué fue que predicaron? ¿De qué? Y empieza y mete la mano en un bolsillo de la memoria y nada, y le mete en el otro y tampoco. Lo tengo aquí en breve, lo tengo aquí en Neki. No encuentra por ningún lado. ¿Sabe? Ya no está el mensaje. A veces le llegan a la casa y le preguntan, ¿qué predicó hoy el pastor? No estuvo buena la predicación. ¿Qué fue? No. Dígame algo. No sabemos. Ya se ha ido el mensaje. No está. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Como que la semilla cayó ¿en dónde? En el camino. ¿Y quién fue el que vino? No fue una paloma, vino una paloma linda. Y no, el Señor en medio de parábolas dijo, ¿las sabes? Pero luego al enseñar dijo, viene Satanás, el diablo. ¿Sabe? Y entonces por eso a veces sentimos que como que vinimos y nos sentamos un rato. Pero ¿qué pasó en nosotros? ¿Qué pasó? Estuvimos atentos a la palabra y fuimos receptivos y la almacenamos y la hemos estado asimilando. Por eso siempre les digo, cuando termina el mensaje, no quiere decir, cuando yo termino el mensaje, no dice, no, ya se acabó todo. No, ahí empieza todo. Y es bueno, necesario, escúcheme bien, ver esta estrategia de Satanás y por eso está recordando qué fue lo que el Señor me dijo ayer. ¿Qué fue lo que el Señor me habló? Porque algo el Señor le puede hablar en esta mañana. Y usted tiene que recibirlo y no permitir que venga Satanás y le robe palabras, las semillas. Porque si él saca esa semilla, usted no va a tener fruto. Su vida va a ser escasa. No va a ser fructífera. Y entonces ahí está claro cómo el Señor empieza a mostrar. ¿Sí? Bueno, esto pasa. Fue Satanás mismo. ¿Y de qué manera? Escúcheme bien. Y por eso ustedes miran cómo aquí el Señor lo muestra de manera clara. Creo que es Lucas el que habla acerca de que no entendieron la palabra. ¿Sí? No entendieron. No entienden la palabra. Y de una u otra manera se salven. Sí, Lucas 8:12 creo que es, hijo, por favor ayúdeme con esa cita. Vamos a mirarla. Dice, y los de junto al camino son los que oyen
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero bueno, ahí dice que no crean y se salven, y tal vez vemos la contundencia de la palabra, pero hay una parte de los 3 evangelios que narran esta historia donde dice, y no entienden. ¿Sabe? Pero los discípulos fueron mucho más y por eso no entendieron, pero ¿qué hicieron? Llegaron y dijeron, vamos a entender. Vamos a buscar la respuesta. No es que no entendí y listo. Como los alumnos malos en matemáticas, ¿cierto? Vamos a ver hoy raíz cúbica. Vamos a ver cómo se saca raíz cúbica o raíz cuadrada. El proceso es el siguiente, ¿cierto? Y estuvo el profesor hora y media y se entendieron y todos sí. Y llegaron a la casa, ¿qué le enseñaron? ¿Cómo es que se saca raíz cuadrada? No sé. ¿Y entonces cómo hace la tarea? No sé. En lugar de decir, no, venga, voy a mirar cómo aprendo. No, como que dejamos, y por eso a veces llegan a fin de año y dicen, no, perdí el año. Mateo 13, bueno, gracias. Dice, cual alguno huye de la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay muchas cosas que vienen y de repente no las entendemos. Pero ¿sabe qué? ¿Nos quedamos en la ignorancia o tratamos de entenderla? Vamos a ir a la profundidad. Yo por eso felicito a los del discipulado, porque ahí estamos aprendiendo y entendiendo muchas cosas. Sí. Y de esta manera nos va quedando una semilla. Pero luego dice que vienen, ¿quiénes? Los que han sido sembrados en pedregales. Sí. Salido el sol, se marchita. Y tal vez dice específicamente el verso 6 de eso está en Lucas, ¿cierto? Yo lo tengo por Lucas. Pero me llama la atención como dice que viene la persecución, viene la prueba, ¿sí? Vienen las dificultades, las tribulaciones, vienen las burlas, porque vamos y decimos, estoy yendo a la iglesia y escuché esta palabra, y viene el bullying, ¿cierto? Y entonces esa semilla como que también no nace, como que trató y salimos con alegría y gozo de escuchar una palabra de bendición, pero no se profundizó. ¿Sabe qué fácil es arrancar a veces una mata de yuca? Sí. Pero usted va a arrancar otra planta y dice, no, esa echó raíces y no, eso para arrancarla es difícil. Sí. Qué fácil es arrancar una mata de cebolla. La tira usted y es suavecito, porque es las raíces, ¿cierto? Pero aquí habla de una semilla que debe echar raíces en nosotros, que no cualquier cosa venga y la arranque, y vienen tal vez las tribulaciones, que vienen tal vez las persecuciones, las pruebas, las burlas. Dice, y ya, no, se secó porque sale el sol tal vez de una presión, el calor, la presión tal vez de un jefe que está allí, de pronto sabe que yo soy cristiano y me está haciendo la vida imposible, y entonces como que prefiero ya no hablar más del Señor aquí. De los amigos, ¿cierto? Porque esa es la presión que ejercen a veces los amigos en la universidad, en el colegio, y entonces como que hay esa presión y ya no va más. Ahí está, dice, y tampoco dio fruto, eso que fue sembrado o cayó en pedregales. Y a veces pareciera que, ¿sabe? Porque los pedregales tienen algo sin igual. Sobre las pedregales, sobre las piedras, surge caer mucho material, ¿sí? Tal vez hojas, tal vez árboles que se descomponen, y pareciera que es una tierra muy buena, y de hecho usted sobre una roca, sobre una piedra, a veces encuentra unos abonos maravillosos. Pero ¿cuál es el problema? No tiene profundidad. Y eso a veces pasa con nosotros. A veces escuchamos ciertas cosas de Dios, de Jesús, de la obra del Señor en cada uno de nosotros, a qué vino, pero no se han profundizado en nosotros. Y por eso mucha gente se va de la iglesia fácil, que no tienen raíces las palabras que han escuchado,
ni se han preocupado por conocer un poco más del Señor, de su palabra, del Evangelio, de la Biblia. Escasitamente en un mundo donde hemos pasado a toda lo virtual, a todo lo tal vez todo esto que viene con los celulares, con la tecnología, y entonces ya no hablamos ni siquiera de la Biblia física, sino yo ya hago un clic y ya quedo en Génesis y paso a otro ya, sí, y no sabemos cuáles son del Nuevo Testamento, qué sé yo. Pero vuelvo y repito, no nos interesamos en conocer un poco más de la palabra del Señor. Por eso no hay fruto frente a estas palabras. Pero luego viene la tercera parte que el Señor habla, dice que cae sobre espinos. Espinos. Dice, y esta parte que cayó sobre espinos, habla que de las codicias, de las riquezas, de los afanes, habla de los placeres de esta vida que ahogan esas semillas, esas prioridades equivocadas, ese orden alterado de las prioridades. ¿Sí? Mi esposa al principio hablaba acerca de esto, y es deber de cada uno de nosotros entender que hoy tenemos una cita con el Señor y que es muy importante y que no podemos cambiar la prioridad. Pueden salir muchas cosas y tal vez como siempre hemos aprendido, ¿cierto? Que son entre comillas buenas. Para mí muchas de ellas son riquísimas, y más si es un paseo de olla donde hay gallina criolla y hay asado y cierto, y echamos un pedazo de pajarilla, echamos cierto, una tapadera, cierto, y con una buena yuca decimos, eso es delicioso, eso es rico. Cosas muy buenas. Pero sabe, tal vez eso bueno nos roba lo mejor, que es podernos alimentar con la palabra de Dios. La Biblia habla, escúcheme bien, de un momento donde el Señor hizo una fiesta, un banquete, e invitaba a todos y empezaron a sacar todos sus excusas. No, es que hoy tengo que, es que debo hacer esto, es que ya quedé, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa eso. Las prioridades están alteradas, pero la Biblia dice frente a esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás sea añadido. ¿Sí? Las codicias, las riquezas, los afanes. Siempre lo decimos, a veces estamos muy cansados. Dicen, no, yo quería descansar hoy, pero cuando salga a vacaciones, sí voy a ir todo el tiempo de vacaciones, voy a ir a la iglesia, me voy a nutrir porque sí, me hace falta. Estoy como seco, estoy como un poco apático, no he dejado de leer, he dejado de orar. Pero cuando lleguen las vacaciones, sí. ¿Sabe? Pero viene, nos engaña, que vienen las vacaciones y entonces nos vamos y hay más programas, hay más cosas, ¿sí? Pero aquí habla de eso, de codicias, de riquezas, de afanes, de placeres, prioridades equivocadas, orden alterado. Pero luego dice que habla de una tierra que es buena. Dice, parte de esa semilla cayó sobre una buena tierra. Y dice específicamente, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa tierra, qué buena tierra. Una semilla que puedo analizar y podemos analizar, mis amados hermanos, una semilla que puede y pegó en todos los terrenos. Porque estoy seguro, mis amados hermanos, y lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces veíamos alrededor de los caminos cuando cargábamos el maíz y caían pedazos, pepas de maíz y nacían. Aún a pesar de eso, de que era por donde todos pasaban, que podían pasar las aves, pero esa semilla es excelsa, es maravillosa, es muy buena.
y que cayó tal vez en pedregales, y a pesar de que cayó en pedregales, alcanzó a salir, y en espinos, y también brotó. Pero la diferencia es el fruto. La semilla sigue siendo la misma. Es la palabra de Dios. Es importante que la recibamos. ¿Sí? Es excelsa, para todo terreno cae la palabra, y depende de qué tanto es abonada esa semilla. Con qué entusiasmo y disposición recibo yo la palabra. No importa que esté pasando por un momento difícil en mi vida, o porque esté pasando en un momento de alegría y de gozo. No importa qué clase de terreno sea mi corazón, cómo estoy recibiendo yo la palabra, y que me convierta en esa buena tierra. Y entonces veo el valor de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios en todos estos escenarios. Un valor en primera instancia, como lo dice en Lucas 8:12, que es un valor ¿para qué? Para salvación. ¿Cómo me llama la atención esto? ¿Sabe? Al Señor Jesús no se le fue detalle. Y fue lo primero que Él quiso hablar. Dijo, mira, viene Satanás y quita la palabra para que no crean y no se salven. Como quien dice, para que mueran. Pero ¿quién está detrás de esto? El enemigo de nuestras almas. Y tal vez no nos damos cuenta, pero es el valor que hay en esa palabra, en esa semilla. Por eso hay que atesorarla, hay que recibirla. Y por eso yo los animo, escúcheme bien, libritos como estos, cuadernos, ¿sabe? Yo siempre llevaba mi cuaderno y escribía, ¿cierto? Aún nunca olvidaré mi primera Biblia, que al final tenía como unas 10 hojas en blanco, ¿sabe? Hasta que la llené todas, porque yo tenía que escribir algo de lo que se estaba diciendo, que era muy importante. Yo decía, esto es muy importante para mí, y lo escribía. Que a veces es mejor papel chiquito que una memoria grande. Sí, a veces creemos y nos jactamos, no, yo me acuerdo. Bueno, yo ahora felicito a los que dicen, no, sí, pastor, a mí se me queda más. Otros están haciendo garabatos, sí, pero en esos garabatos entienden lo que hicieron. Y digo, pero qué bueno es que estemos atentos, porque esta palabra es excelsa, esta palabra es muy buena, y esta palabra ante todo es para salvación y vida eterna. Amén. Pero sabe, esta palabra también tiene el valor para consolidar y para ayudar en tiempos de prueba, porque los tiempos de prueba van a venir. Y pueden venir, y nos han venido. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Hoy lo leíamos en el Salmo 62. ¿Sí se acuerdan que era el Salmo 62 el que estábamos leyendo? Que Él es ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro escudo, nuestro refugio. ¿Sí? ¿Sabe? Y qué bueno es mirar hacia este escenario, porque esa palabra es para consolidar y ayudarnos en tiempos de prueba. Solo eso, la palabra es la que nos va a fortalecer en tiempos de dificultad y de prueba. ¿Sabe? Donde muchas veces no nos entienden los demás, pero las palabras de Dios llegan como un bálsamo a nuestro corazón. Y por eso el Señor dice, y cuando vienen las tribulaciones y vienen las persecuciones, dice, la gente se va. Pero no, si nosotros la atesoramos, eso va a ser para consolidarnos, para ayudarnos en esos tiempos de prueba. Pero también ¿para qué? Para llevarnos a ser fructíferos, a ser fértiles, como habla de la buena tierra, donde dice que se produce al 30, al 60 y al 100 por uno. 100 por uno. Ya ustedes, los que son matemáticos y los que son contadores, saben que es diferente, ¿cierto? Y entonces tal vez a través de esta escritura, de esta parábola, de esta enseñanza, podemos ver que los 4 tipos de suelo representan distintas personas y las diversas maneras de responder ante Jesús y su palabra. Por eso yo les decía que estos terrenos representan su vida y mi vida en momentos.
Sí, yo a veces me he puesto a hacer este ejercicio, mis amados hermanos. Yo he estado en diferentes simposios, seminarios, y a veces me pongo y recuerdo, digo, ¿y de tal seminario qué fue lo que más se me quedó? Y entonces digo, uy, aquí estoy como en Pedregales, me acuerdo como un poquito nada más. Oh, no, Dios mío, ayúdame, ¿sabe? Y sé que esto nos ayuda aún para combatir el Alzheimer, el de poder ejercitar nuestro músculo de la memoria. ¿Qué se ha predicado? ¿Qué se ha enseñado? A veces me he puesto a hacer este ejercicio con los muchachos, que fue las enseñanzas que dimos en el último campamento. Porque yo vuelvo y le repito, estos 4 tipos de suelo representan distintas personas y las diferentes maneras de responder o de actuar ante Jesús y ante su palabra, ante su testimonio, ante la predicación. Sí, y entonces aquí debemos ser juiciosos, debemos decir, bueno, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Cómo estoy? Pero que antes, cuando lleguemos aquí, Señor, yo quiero ser hoy un buen terreno. Quiero, Señor, estar atento a tu palabra. Quiero, Señor, que mi corazón pueda absorber ese caudal de palabra, de instrucción que tú traes para mí a través de la predicación, a través de la enseñanza. Entonces, mira que yo le invito a que hoy se ubique en cualquiera de estos terrenos, no para que se sienta condenado, sino para que miremos de qué manera, porque pueden ser posiciones temporales que tenemos. Venga, sí, a mí, yo recibo la palabra, yo la escucho, pero se me olvida rápido. Entonces, venga, voy a escribir, voy a hacer algo, voy a corregir esto, voy a tomar correctivo, voy a hacer las reformas. ¿Para qué? Para convertirme en una buena tierra, en un buen terreno. Por eso no sé en cuál de esos 4 esté usted, pero mi anhelo es que esté en ese último, donde usted pueda dar fruto al ¿qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero también esta buena tierra personifica al verdadero discípulo, que al recibir la palabra quiere entenderla y obviamente obedecerla. ¿Sabe? Esta es la diferencia entre el discípulo y cualquier otro. ¿Me estoy dando a entender? Y ahorita sí pudiera preguntar, quiénes son verdaderamente discípulos y quiénes hacen parte de esa multitud que escuchaba a Jesús. Porque dése cuenta que de toda esa multitud, solo unos fueron y preguntaron, Señor, no entendí, pero explíqueme, enséñeme qué es esto. Porque el discípulo se preocupa, ¿por qué? Por comprender. Escúcheme bien, que en el primer terreno es lo que pasa, no entienden. Y como no entienden, viene Satanás y tenga, mejor no le gasto más energía a esto, y la sacamos de la casa. ¿Sí? Por eso algunos para matemáticas dicen, no, prefiero no entender matemáticas, eso mejor voy a estudiar derecho. Y luego no sabe hacer cuentas para ver cuánto debe. O viceversa, ¿cierto? Dicen, no, yo soy negado para español, voy a estudiar matemáticas, voy a estudiar en una ingeniería. Y luego les cuesta dirigirse al público, a hablar a las personas, porque el lenguaje y todas esas cosas. O hacer una carta, entonces menos mal que hoy salió la inteligencia artificial, y entonces ahora, ¿cómo escribo una carta? Es cierto, y tremendo. Eso quiero que usted entienda hoy. Esa tierra, esa buena tierra personifica al verdadero discípulo, que al recibir la palabra quiere entenderla. Señor, quiero entender esto. Por eso una de las cosas cuando yo les digo, después de que leemos la escritura, es bueno que usted diga, Señor, que hoy pueda entender todo. Espíritu Santo, hazte presente, Señor, esclarece mi mente. Quiero entender hoy las escrituras. Porque ese es el verdadero discípulo, personifica esa buena tierra. ¿Para qué? Para entender y obviamente obedecer esa palabra. Y al obedecerla, dice, se va a evidenciar una vida de mucho fruto, una vida que es transformada, una vida que es ejemplar, una vida que es consagrada, una vida que es de paz y de gozo, una vida
que, escúcheme bien, sabe y entiende que es para salvación y vida eterna. Amén. A Él la gloria. ¿Qué va a decir ahorita si le preguntan, ¿y qué predicaron hoy? El pastor que desde chiquito estaba, pues, lo llevaron por allá, pobrecito. Eso fue lo que más se quedó. ¿Qué fue lo que más se quedó hoy? Sí, a veces pasa eso. Termino con esta anécdota. Esto fue real. Porque a veces nos pasa eso. Congreso de Hombres de Valor, Bogotá, 1997, 98 tal vez, o 2000. Bueno, fuimos con un grupo de varones de acá. Viajamos toda la noche. Leo creo que es uno de los sobrevivientes. Trasnochados toda la noche porque para poder llegar, llegamos allá a hacer fila al Coliseo de los Deportes. Y obviamente teníamos que estar todo el día allá recibiendo. Terminaba una predicación y empezaba otra. Pasó un pastor con una palabra y empezó a hablar desde el testimonio, y que una niña que habían salido del culto y luego habían llegado a la casa, y la niña empezó a llorar y a gritar y a desesperarse, y los papás también empezaron. Sí, él empezó a contar el testimonio de la niña. Entonces no, que estaba endemoniada, y entonces llamaron al pastor y él contando la historia puntual de la niña y todo esto del demonio. Y en esas uno de los compañeros se quedó dormido. Claro, nosotros no nos dimos cuenta. La verdad, yo estaba pendiente de toda la predicación. Cuando de repente se despertó, ya estaba terminando la predicación, se despertó y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con la niña? Se le había quedado solo lo de la niña, y se quedó solo lo de la niña. Todo lo demás, lo que ya era puntual, bíblico, que trajo el pastor, todo eso se perdió. Porque nos dormimos, porque bueno, pasan tantas cosas, porque estoy pendiente del celular, por tantas cosas. Solo quiero que revise su corazón, qué terreno eres, y que pueda decir si ha sido el camino, si ha sido pedregales o si ha sido espinos. Hoy pueda decir: no, quiero ir a ser una buena tierra para la palabra. Quiero ser fructífero. Padre, muchas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por estar aquí, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias porque hoy, si bien están las parábolas, están las alegorías, están las metáforas, pero también está la explicación a todas y cada una de esas cosas, para que comprendamos tu voluntad, lo que tú nos quieres decir. Que te pido que les des y nos des a todos entendimiento en las Escrituras, porque estas palabras son las que pueden salvar nuestra alma. Estas palabras nos hacen aptos para toda buena obra. Y oro que aquí en Idelán, Florida Blanca, la casa de mi Padre, se levanten generaciones entendidos en la palabra, entendidos en la Escritura. Se levanten personas que aman el mensaje, la palabra,
pero también que pueden dar y llevar el mensaje con claridad. Gracias por el fruto, las vidas transformadas. Gracias por las vidas ejemplares, por las vidas consagradas, por la paz y el gozo, producto de esta tu palabra. Pero ante todo, gracias por la salvación y la vida eterna que tenemos en ti, Señor Jesús. A ti la gloria, el nombre que es sobre todo nombre. Y muchas gracias por hablarnos y por enseñarnos. Amén y amén.